Anécdotas del desierto de Arizona, migrantes. Si tienes una historia similar, cuéntanos en la caja de comentarios. Este video es de entretenimiento, contiene relatos, historias y teorías sobre diversos temas. No se garantiza que la información sea verdadera o comprobada. Se basa en interpretaciones y puntos de vista individuales. Cualquier similitud con hechos, personas o lugares reales es coincidencia. Un primo como de 17 años quiso alcanzar a sus hermanos y cruzó por el desierto. Dicen que en la noche los persiguieron y todos corrieron para diferentes lados. Se quedó solo, caminó y caminó varios días hasta llegar a una carretera. Se desmayó y alguien afortunadamente lo rescató y lo llevó al hospital. Lo regresaron a México y ya venía enfermo. Aquí le detectaron anemia y no le pudieron encontrar donador de médula ósea. Desafortunadamente, ninguno de sus hermanos era compatible y murió a los meses. Un primo desapareció ahí porque ya no aguantaba caminar. Tenía platino en las piernas por un accidente en moto y nunca encontraron su cuerpo. Mi papá vio a unos de sus compañeros fallecer en el desierto y en el camino encontró cruces, ropa y de todo. Él cuenta que el desierto es muy tenebroso y a veces ocurren cosas paranormales. Cuando tenía 15 años, crucé con mi mejor amigo el desierto con el propósito de mejorar nuestras vidas. Mi amigo era mucho mayor que yo. El coyote, o como le llamen ustedes, la mayoría de las veces siempre elegía llevarse mujeres para cruzar. El detalle es que las vi y les quitaban la vida. Lo más traumatizante que vi fue a una embarazada en el desierto con su hijo de 3 o 4 años. Igual, hay muchos relatos de inmigrantes que cuentan que en el desierto de Arizona y Nuevo México pasan muchas cosas paranormales. Tal es el caso de un migrante que contaba que él intentó cruzar por Arizona y el pollero les dijo que ahí había actividad paranormal, que incluso se decía que había nahuales. Cuenta que se toparon con el nahual y el pollero le dijo a uno de los migrantes que se sacrificara por ellos, ya que era el que ya iba más débil y era el más joven, a lo que él accedió porque si no, se iban a morir todos por el nahual. El joven corrió en una dirección opuesta al grupo y el nahual fue tras él, y solo se escuchaban los desgarradores gritos de esa persona. En uno de los tantos pueblos que visitó, un joven decidió irse de indocumentado a Estados Unidos, pero pasaron 3 años y no sabían nada de él, hasta que un día su papá decidió ir a buscarlo y contrató al mismo coyote. Él fue muy específico con el coyote. Llévame por el mismo tramo que llevaste a mi hijo. Resulta que el muchacho no aguantó la caminata, se rindió y lo único que quedaba de él era su esqueleto. Sabía que era su hijo por la ropa que tenía puesta. Entonces su padre le dijo al coyote que lo dejara ahí, que ya era suficiente, y se sentó en una roca a esperar a la patrulla para que los recogieran a él y a su hijo, y después darle santa sepultura. La gente cree que es fácil. He visto pasar a muchos indocumentados, y muchos de ellos, en plática conmigo, siempre me dicen por una razón u otra por qué lo hacen. Pero lo que muchos concuerdan es que hay que prepararse. Me cuentan que pocos son los que se preparan en sus hogares. Primero aguantan hambre y sed y hasta se ponen en condición física. Así cuando vayan a la prueba real estén preparados. La mayoría, me dicen, no hace eso. Creen que es fácil, que los van a ayudar, y como muchos me relatan, los polleros son muy crueles. Te pasan, pero debes seguir su paso, comer y beber cuando ellos lo hagan. Si te lastimas o algo, eres un estorbo, y muchos mueren a causa de que no pueden caminar largas jornadas bajo el sol o incluso el frío de la noche. Hace muchos años, crucé el desierto ilegalmente hacia Estados Unidos. Por las noches, se veían unas luces en el cielo. Al principio pensaba que eran aviones, pero poco a poco me di cuenta de que esas luces se detenían de repente y después seguían el mismo camino. Algunas luces se movían de un lado a otro como si estuviesen jugando. La verdad, sí fue algo extraño, ya que nunca había visto algo así. Al amanecer, me di cuenta de que estaba cerca de una base militar donde hacían pruebas de bombas.
Esas luces no eran aviones, sino otra cosa. Estuvimos perdidos 3 días en el desierto. El último día nos encontramos el cuerpo de una persona, pero ya solo eran restos, ya que los coyotes se lo habían estado comiendo. Solo le pusimos piedras encima para tapar lo que quedaba. Mi momento ha llegado. Yo crucé 2 veces por ahí. Bueno, ninguna vez pasé las 2 veces. Me perdí. Y todo lo que les cuenten, multiplíquenlo por 2. De hecho, hay vacas salvajes también que te corretean. En el día, el calor es infernal y en la noche, es un desierto que puede alcanzar temperaturas de más de 45 grados, lo cual provoca una rápida deshidratación. Muchos migrantes fallecen en ese lugar, pero las condiciones y los animales del lugar se encargan de desaparecer los cuerpos. Muchos polleros, cuando ven que una persona retrasará el grupo, simplemente lo abandonan a su suerte. En esa zona abundan las serpientes de cascabel. Algunos migrantes utilizan ajos para evitar que estas serpientes los ataquen. En esa zona, según las leyendas, habita unos skinwalker. Mi papá antes, como en los años 2000-2007, cruzaba hasta 2 veces por año por el desierto de Arizona. Viajaba a Altar, Sonora, y de ahí partía para Phoenix, Arizona. Me ha platicado muchas cosas que pasó al cruzar. Una de ellas fue que en una correteada por los migras se perdió en el desierto, quedándose solo. Duró 2 días perdido, pero nunca dejó de caminar sin rumbo. Para su suerte, encontró a un indio, así lo llamó él. Dice que hay indios que viven en el desierto y que el indio lo auxilió dándole agua, comida e igual lo llevó a la ciudad de Arizona. También me contó que el clima es extremo, frío en la noche y calor en el día. Para dormir se metían en bolsas negras para la basura para evitar que alguna serpiente u otro animal se les metiera entre la ropa. No te olvides de seguirme porque esto es